La idea de este juego surgió hace varias décadas. En 1979, cuando el arquitecto Howard Gaines lo diseñó y publicó en la revista Pencil Puzzles and Word Games bajo el nombre de Number Plays, siendo estos una clase de rompecabezas basados en los cuadrados grecolatinos de Euler y en los denominados Gerecht Designs de Walter Behrens. A partir de aquí, ya contaba con algo de popularidad, pero no fue hasta algunos años después en Japón, donde la editorial Nikoli lo publicó como pasatiempo, pasando a ser parte de la vida de los ciudadanos japoneses. Pero llegó a su prime gracias a Wayne Gould, cuando lo descubrió en una librería de Tokio, quedándose cautivado por lo interesante de este juego. Y tras haber creado un programa que creara sus propios sudokus, tuvo la idea de entregárselos a la revista The Times, en London, para luego ser publicados en el año 2004, convirtiéndose rápidamente en uno de los pasatiempos más queridos del público, junto a los demás puzzles. Para que posteriormente, las revistas de todo el mundo empezarán a añadirlas en sus páginas, iniciando así, el boom global de este maravilloso juego. No solo su dificultad es desafiante, sino que la lógica que debes usar para resolverlos, es bastante intuitiva, y a veces rebuscada. El uso de técnicas de deducción, y la propia experiencia jugando, revelarán la solución oculta, a cada una de las incógnitas. Es normal que se te dificulte encontrar el camino, no te preocupes, por eso, si te atascaste en la idea, de qué numerito toca poner ahora, entonces, gente, bienvenidos a todos a un nuevo video, yo soy Doupal, y aquí les traigo una nueva mini guía, sobre Sudoku. Primero hay que saber cómo funciona todo esto. Siempre en tu tablero encontrarás filas, columnas, también estos cuadraditos que serán las celdas, los cuadrados más grandes que serán las regiones, y estos números sueltos por ahí, son las pistas que tendremos que usar para completar el tablero. La suma de los números de una fila, te debe dar un valor, que será exactamente el mismo en las demás filas, igual pasa con las columnas, la suma de sus números te debe dar el mismo valor. Los números dentro de las regiones deben sumar, oh sorpresa, exactamente el mismo valor. Y por último y más importante, un número no puede repetirse en su misma fila, columna, y región. Es esta última regla, la que usaremos para deducir, dónde colocar los numeritos que nos faltan. Y bueno, esto es en esencia lo que es el Sudoku. Es a partir de aquí que nacieron muchas variaciones, y modos de juego del mismo, algunos desafiantes, otros divertidos, y otros que ya ni dan ganas de empezarlos a hacer. Pero a pesar que sean algo distintos al clásico, no están tan apartadas de las técnicas de solución habituales, así que prepárate, que se vienen los pro tips. Lo primero que hay que saber, es que en el Sudoku clásico es un tablero de 9 por 9 cuadrículas. Y donde solo se permiten los números del 1 al 9, sin repetirse. Bien, ahora aplicaremos lo dicho en el punto anterior. Lo más básico, y lo primero que deberías hacer al principio, es ubicar las pistas, y usarlas, para saber dónde no tienen que estar esos números. Por ejemplo, en este tablero miremos a este 1, no tiene que repetirse el 1 en ninguna cuadrícula de su región, tampoco en la fila y columna en la que está. Ahora busquemos los demás unos que hay, y aplicaremos lo mismo. Es así como se van descartando varias cuadrículas de las regiones vecinas. Fíjate en la región de acá, te das cuenta de que queda una única cuadrícula libre, y el 1 no puede ir en ningún otro lugar de esta región. Pues ahí debe ir el 1. Por consiguiente, harás lo mismo con los demás números hasta que ya no puedas más. El siguiente paso, es colocar en las celdas vacías, todos los números que podrían ir allí, a estos se les conocerá como números candidatos. Ahora fíjate bien en los candidatos únicos que quedan como este 2, y también en los candidatos únicos pero que están ocultos, como este 6, que entre varias opciones, no te das cuenta que es el único en esa región. Podemos aplicar casi lo mismo en este caso. En esta región, los candidatos nos dicen que solo puede haber el 7 en una de estas dos casillas, y como están en vertical, en toda esa columna, no debe haber otro 7. Muchas veces no necesitarás ver al número como tal, sino, solo saber que está ahí. Es aquí donde empiezan a usarse las técnicas de verdad, pero como son demasiadas, explicaré solo las que considere más importantes. Fíjate en este 1 y 7.
Se les conoce como pares obvios, debido a que en esas dos casillas, solo puede estar el 7 o el 1, nadie más. Por lo tanto eliminaremos los candidatos 1 y 7 de las demás casillas de esa región, y como está en vertical, también los 1 y 7 de esa columna. Aquí volvemos a ver un 6, que es el único en esa región, y de paso este 4 también, que está solo. Al igual que los pares obvios y los pares ocultos, existen los naked triple, o los triples desnudos. Aquí tenemos un ejemplo, observa estas tres celdas de esta región, no sé exactamente en qué celda se encuentra el 8, el 6, y el 2, pero sé con toda certeza, que cada uno de ellos, se debe ubicar necesariamente dentro de una de esas tres celdas. En consecuencia, eliminaremos esos mismos candidatos del resto de celdas de esa región, y como está en vertical, pues, también de esa columna. Ahora aquí, checa esta celda, ¿qué pasaría si en esta decimos que no vale 2? Si ahí no vale 2, entonces debe valer 2 en la casilla de su derecha. Si ahí vale 2, entonces en su columna no puede repetirse otro 2. Y al eliminar los candidatos, vemos que en esta región solo puede existir un 2 aquí al lado, finalmente en esa fila, ya no puede haber otro 2. Pero un momento, ahora vemos que en las únicas casillas de nuestra columna original, ya no hay lugar en donde podría existir un 2. Tranquilo, este sudoku no está mal hecho, lo que acabamos de realizar es la cadena Turbo Fish, parte de la familia de técnicas de cadena, donde al asumir valores en una celda, podemos hallar al candidato impostor, o llegar a la solución definitiva. Mediante una cadena que surge de una suposición, que debe terminar en una contradicción. Y al asumir que aquí no es 2, hemos llegado a una contradicción. Por lo tanto, solo nos queda decir que aquí, sí debe ser 2. La técnica del X-Win es poderosísima, pero para explicártela, te tengo que mostrar un ejemplo. Quiero que me veas bien estos 4 cuadraditos, cada uno tiene como candidato común el 3, y como ves, sus candidatos me forman un rectángulo. Esta es la primera condición que debemos cumplir, o sea, vamos bien. Ahora fijémonos en estas dos celdas, el 3 se podría ubicar en cualquiera de estas dos, ¿verdad? Por lo que solo existirían dos casos posibles, el 3 está aquí, o aquí. Veamos qué pasa si asumimos que el 3 está aquí arriba, nos quedaría de esta manera. Vemos que podría ir perfectamente allí arriba. Ahora el único otro caso, es asumir que el 3 se encuentra aquí abajo, quedándonos de esta manera. Parece que no hemos llegado a nada haciendo todo esto, pero si te fijas bien, en cualquiera de los dos casos posibles, en todas estas celdas no puede haber un 3. Pero esto ¿cómo es posible? Pues resulta que se puede explicar también de otra manera. Sabemos que en una de estas dos celdas debe ir un 3 sí o sí, provocando que no puede existir otro 3 en esa columna, pero también hemos comprobado que debe haber un 3 en las dos celdas de esta otra columna. Y pasará igual. También ocurrirá lo mismo en estas dos filas. En resumen, debes buscar 4 casillas con el mismo candidato, haciendo que formen un rectángulo, y comprobar que debe estar sí o sí, ese candidato, en una de las dos celdas de las dos columnas y filas que se forman, para poder finalmente, eliminar el resto de candidatos del mismo número que compartan esas filas y columnas. Sobre esta técnica no encontré un nombre, pero igual es muy útil. Eso sí, ponerla a prueba te tomará un tiempo. En nuestro tablero, vamos a fijarnos en una región, fila, o columna, donde se presente la menor cantidad de candidatos de un solo número. Bueno, en sí, buscar una que tenga menor cantidad es solo una sugerencia, ya verán por qué. Voy a marcar de naranja donde encuentre al candidato 2, y ahora centrémonos en esta región de abajo. Solo hay 2 candidatos, o sea, solo hay 2 casos posibles en donde podría ir el 2, aquí o aquí. Digamos que el 2 está en esta de acá. El resto de candidatos me quedarían de esta manera. No parece haber alguna contradicción, así que todo normal. Bien, ahora asumiremos que el 2 está en la celda de abajo. Nos quedaría así. También podría ir ahí el 2 perfectamente. ¿Y cuál es el punto? Te preguntarás, pues, en todos los casos que analicemos, nos tenemos que fijar en qué celdas coinciden cada caso. En el primer caso, en estas celdas no puede ir un 2, y en el segundo caso, en esas mismas celdas, tampoco puede ir un 2. Y como ves, en cualquier caso, ambos coinciden en que en esas celdas no puede ir el 2, por lo tanto, quitaremos el candidato de esas celdas. Y también, en estas dos celdas, coinciden en que ahí debe ir el 2, entonces, el 2 debe estar en ambos definitivamente.
Creo que se entiende bien la idea. Si de repente no llegaste a encontrar ninguna de estas técnicas, o no las terminas de entender, en la descripción estaré dejando un link a la página de Sudoku, donde te explican algunas técnicas paso a paso. Y te invito a investigar otras más, que de seguro te darán una pista para el caso donde te atascaste. Pero eso sí, solo me queda recomendarte una última técnica, la técnica maldita, la vieja confiable, la que solo pocos se atreven a hacer. Me refiero a ubicar cualquier casilla del juego, preferiblemente una que solo tenga 2 candidatos, y colocar en esa casilla uno de ellos, y a partir de ahí, ir completando el tablero. Si llegas a una solución satisfactoria, donde cada número encaja, pues excelente, llegaste a la solución definitiva. Debido a que un sudoku bien planteado, solo presenta una única solución. En cambio, si al reemplazar llegaste a una contradicción, entonces, ya sabes que debe ser el otro numerito. Solo asegúrate en haber colocado bien los candidatos del tablero. Asegúrate bien de esto último, porque en las dificultades más altas, será un infierno completar el tablero sin candidatos, o con candidatos erróneos. Como mencioné antes, existen varios modos de juego que surgen del Sudoku clásico, algunos aplican las mismas reglas, pero con añadidos, y otros las aplican pero haciendo cosas raras. Sin embargo, el Killer Sudoku, que es una combinación del Sudoku y el Kakuro, nos presenta otro nivel de razonamiento en su dificultad más alta, que nos ayudará a resolver otros modos similares, como el Frame Sudoku, Little Unique Killer Sudoku, Sandwich Sudoku, etc. Es bastante interesante, e intentaré no extenderme tanto. Aquí, no hay ninguna pista en el tablero, solo números encima de varias celdas, significando la suma de los números de las celdas que tiene encerradas. Como ven, nada del otro mundo. La cosa es saber cómo no volverse loco en el proceso. Primero lo primero, este modo, sigue las reglas del Sudoku clásico de toda la vida. Lo que sí quiero que recuerdes, es el hecho de que las filas, columnas, y regiones, me deben dar el mismo valor. Si sumamos los números del 1 al 9, nos dará que ese valor es 45. Recuerda esto porque te será demasiado útil para resolver. Ahora, volviendo al tablero, miremos a este 4, solo está encerrando a 2 celdas, por lo tanto la suma de estos dos me debe dar 4, y solo existe 2 números para ello, el 3 y el 1. No puede ser el 2 porque en el Sudoku no se puede repetir el mismo número, en una fila, columna y región. Recuerda eso. Y en donde veas que hay únicamente una celda atrapada, simple, no hay una suma, pon directamente el número que dice ahí, como aquí, que debe ser el 6. Bien, como sabemos que cada columna, fila, y región suman 45, podemos agarrar esta fila de aquí abajo y sumar todo, o sea el 13, más el 10, más el 6, más el 15, que me da 44, pero debe ser 45, y para llegar a ese número me hace falta un 1. Y también aquí, si sumamos este y este, nos dará 41, y para llegar a 45 me falta 4. Eso debe de ir allí. Podemos realizar otras locuras como estas. Todas estas cajas que están en rojo, están cerca de encajar en 2 regiones. Una región me da 45, y 2 regiones me dan 90. Entonces, al sumar todas esas cajas, dándome 86, ese cuadradito solitario debe ser 4 para ser 90. Estoy viendo algo parecido más a la izquierda. En este caso vamos a englobar 3 regiones, que el total sería 135, y la suma de todas las cajas rojas es 122, la diferencia siendo de 13, pero solo hemos hallado la suma de estas 2 celdas, que están dentro de esta caja que vale 14. Por lo tanto, no es difícil deducir, que si todo es 14, y estos dos valen 13, esta celda de aquí debe valer 1. Vamos a ir completando algunas celdas de la misma manera, y completando las sumas. Ahora empieza el verdadero análisis, agárrense. Si observas bien, todos estos 4, me dejan como única opción, que el 4 de esta región se encuentre en esta caja. Y si el 4 está aquí, debe existir un 3 también, para que la suma de ambos me dé 7. Pero el 3 no se puede ubicar aquí abajo, porque ya existe un 3 en una de estas 2 celdas. En conclusión, él debe estar aquí arriba, y el 4 aquí abajo. Regresamos a la región de abajo, si sumamos sus cajas, me darán 42, y para llegar a 45, me faltarían 3, entonces estas 2 celdas juntas, me deben sumar 3. Y los 2 únicos números que me dan 3, es el 2, y el 1. Dejémoslo ahí un ratito.
El 6 de acá al lado, ¿qué número debo sumar para que me den 6? Tenemos el 1 más 5, el 2 más 4, y el 3 más 3. Entonces descartamos, no puede ser 1 5 porque ya existe el 1 en esa región, y si no es 1, el 5 no puede estar ahí. El 3 más 3 tampoco porque, no se puede repetir el mismo número en la misma región ni columna. De modo que la única alternativa, es la de 2 más 4. No obstante, ya hay un 4 por aquí, que me impide que esté el 4 en esta celda, siendo la única opción, que el 4 esté abajo y el 2 arriba. En consecuencia, aquí no puede ser el 2, entonces, debe ser el 1 y abajo el 2. Para culminar, agarremos esta columna, y sumemos las cajas que tenemos. El 6, más el 2, más el 1, más estas dos celdas, que serían el 19 menos el 6, o sea 13, más el 4 y el 3. Todo me saldría 29, y para que me dé 45, necesito un 16. Y como ya lo pueden ver, estas dos celdas sobrantes me deben sumar 16. Por consiguiente, los dos únicos números que me dan 16, es el 9, más el 7. El 8 más 8 no puede ser, porque no se puede repetir el mismo número en la misma columna. Y si miramos al costado, en este 17, los dos únicos números que me pueden dar ese valor, son el 9 más el 8, nada más. Pero claro, si acabamos de comprobar que aquí, sí o sí debe haber un 9, y un 8. Entonces, regresando a nuestra columna, en la celda de arriba no puede ser 9, debe ser el 7 obligatoriamente, y abajo el 9. Y como ves, en unos cuantos movimientos, ¡pum!, resuelto. Sé que puede llegar a marear, y ser un poco confuso todo, pero solo debes aplicar lo que te enseñé, además de jugar con los números para llegar a algo lógico. Si sientes que debes colocar candidatos a todas las celdas, pues, hazlo, pero en lo personal, te recomiendo que vayas anotando todo, y que uses la calculadora para los números grandes. Igual te digo, es normal tardarse tanto en ese modo, así que, solo tómate tu tiempo. Por otro lado, ya vamos en la recta final del video, donde se encuentran los datos y consejos, aunque lamentablemente no son muchos, y la mayoría son datos. Maki Kaji, que fue el presidente de la editorial Nikoli, le puso el nombre al Sudoku, siendo esta, una abreviatura de, Sushiba Kushin Nikagiru, que significa, los números deben estar solos, o algo parecido. El número de soluciones máximas que existen para un Sudoku, es, este. Ni siquiera me molestaré en pronunciarlo. Fue calculado por Bertrand Feil-Jen-Jour, y Fraser Jarvis, y hasta ahora, es el valor más exacto y más aceptado. La cantidad mínima de pistas para que un Sudoku tenga una única solución, es de 17. Aunque sí existen algunos casos excepcionales, donde a pesar de tener este número de pistas, igual el Sudoku no tiene solo una solución. Por debajo de ese número, el Sudoku siempre presentará más de una solución válida. Y por el otro lado, la cantidad máxima de pistas que puede tener un Sudoku, y aún así tener más de una solución, es de 77 pistas. Te aconsejo jugar uno que otro Sudoku al día, ya que te permitirá desarrollar el pensamiento lógico-matemático, fomentar la concentración, preservar el funcionamiento cognitivo, etcétera, etcétera. Pese a los numerosos estudios que coinciden en todo esto, me conservo como alguien escéptico. O sea, si vas a notar algunos cambios en ti, mientras sigas desarrollando más, y más de estos, pero la verdad, te recomiendo jugarlo no más por entretenimiento, y ya. Y es así muchachos, como finalizamos. En las dificultades más sencillas, el Sudoku es muy amigable, y no tienes que pararte a pensar demasiado, pero en las dificultades más altas, como vieron, se necesita buen ojo para las técnicas, y un buen nivel de tolerancia para no darte por vencido. Frustrante no es, solo muy demandante, y rebuscado, el proceso para poder finalizarlo limpiamente, sin adivinar. Para finalizar, les voy diciendo que para este 2026, se vienen vídeos potentes de juegos medianamente conocidos, y quizás, algún juego de mesa con fichas que se mueven. Solo quizás. Pero bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video y sobre todo entretenido, gente, yo soy Doupal, nos vemos.